Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, feliz Pascua de Resurrección. Te habla tu hermano y amigo. Y vamos a leer y a contemplar el Evangelio del día de hoy, 17 de abril. Y está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Había un fariseo. Nosotros identificamos fariseo e hipócrita, y Jesús en denuncia como tales a aquellos fariseos que tras de no amar ni a Dios ni a los hombres, se sirven de la ley con espíritu vanidoso para hacerse notar. A pesar de eso, el fariseo es en realidad un hombre que ama la ley como expresión de la voluntad divina y se empeña en observarla con la máxima fidelidad. Jesús quiere conducir a este fariseo a vivir la misma experiencia que Pablo refiere en Filipenses capítulo 3, a quien sigue la ley, luz para sus pasos y camino de vida. Quiere presentársele como luz y vida. Jesús no ha venido a abolir, sino a dar cumplimiento a la ley y los profetas, y la plena realización de toda palabra es el amor. No obstante, el amor no es fruto de la ley y del esfuerzo, puesto que uno solo puede amar en cuanto se sabe amado gratuitamente. Manantial del amor de Dios que es amor, Él nos ama con el amor necesario de la madre, con el amor libre del padre y con el amor consciente del amigo. Y en eso consiste el amor. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino Él quien nos ha amado primero y nos ha dado a su Hijo. Dios nos muestra su amor incondicional precisamente porque, aun siendo nosotros pecadores, enemigos suyos, ha dado la vida por nosotros. Nicodemo volverá a aparecer más tarde para salir en defensa de Jesús en el capítulo 7 de Juan, y al final para depositar su cuerpo en el sepulcro en el capítulo 19. Jefe de los judíos, probablemente era miembro del Sanedrín, órgano central del gobierno. Fue a verlo, igual que el joven, observante de la ley, rico y noble. Va por su propia iniciativa a ver a Jesús. ¿Cómo pasar de la propia iniciativa a aceptar la de Dios? De noche. No es un cobarde, presa del miedo y del respeto humano. Es la noche que ve llegar el día, un hombre perplejo y vacilante, pero que anda en busca de la verdad. Las palabras de Jesús llevarán a Nicodemo a aceptar la luz luego de demostrarle al maestro de Israel que es ciego. Solo entonces podrá llegar a la luz y nacer del Espíritu. Las tinieblas no se iluminan por producir el sol, sino por acogerlo. Nicodemo, como Israel y como todos los discípulos de Jesús, debe confrontar su espera de un Mesías poderoso con el Hijo del Hombre elevado. Nicodemo es una figura emblemática del camino de Israel y de todos cuantos buscan la luz de la vida.
Si al principio llega de noche, al final vendrá al ocaso para depositar en la oscuridad del sepulcro el cuerpo del Hijo del Hombre elevado. La noche que desea el sol solo lo aceptará cuando éste rompa sus tinieblas. Rabbi, Nicodemo llama a Jesús maestro. No es un simple colega. Sabe que ha venido de parte de Dios como Moisés, y al ver los signos que realiza, concluye que Dios está con él. Lo reconoce como maestro y Mesías acreditado por Dios. Nicodemo no dice lo que quiere preguntarle. En su comprobación se manifiesta la sorpresa de quien entreve el cumplimiento de la esperanza de Israel. Jesús es el Mesías, el iniciador del reino de Dios en la tierra. De la respuesta de Jesús se coligue que su pregunta implícita consiste en saber la forma de entrar en ese reino. Igual que el joven rico incluye que fuera de la observancia de la ley que desde siempre ha cumplido, es necesario algo más para tener la vida eterna. En verdad te digo, Jesús responde con autoridad divina. El amén, que es igual en verdad, reduplicado, es una particularidad de Juan. Cuando el profeta habla en nombre de Dios, dice palabra de Dios. Cuando Dios habla en persona, dice amén en verdad. Comienza aquí el primero de los numerosos diálogos del Evangelio de Juan. Su finalidad es involucrar en el lector. Jesús es la palabra, mientras que su interlocutor soy yo que leo, y en mí la palabra produce exactamente lo que dice. El diálogo me narra y al narrarme me transforma. Si uno no es engendrado, la palabra griega significa tanto nacer como ser engendrado, pero preferimos la segunda forma pasiva que evoca a aquel que da la vida, pasivo divino, porque nadie es engendrado por sí mismo ni de sí mismo. 8 veces seguidas aparece esta palabra. Quien es engendrado ve por fin el rostro de quien lo engendra. En su acontecimiento fundamental que le hace salir del vientre de su madre y existir como alguien distinto de ella, como su hijo, de lo alto. De la misma palabra griega significa ya sea de nuevo, de lo alto. De aquí proviene el equívoco que se da entre Jesús y Nicodemo, quien entiende sus palabras como un nacer de nuevo que materializa el deseo del hombre, el sueño de la eterna juventud, fuente inagotable de desilusiones y frustraciones. Jesús, por su parte, habla de un ser engendrados de lo alto, que consiste en aceptar el don de ser hijos de Dios, llegar a la luz de su amor perenne por nosotros. Este es el deseo de Dios para nosotros, que nos ama y quiere comunicarnos su vida. Así como hay una generación de lo bajo, natural, de la carne, que nos da la vida común a todo animal, hay también una generación de lo alto que proviene del ver el rostro de quien engendra. Esta generación es la que nos da una vida plenamente humana, puesto que nos hace hijos que reconocen su propio origen y entran con ella en una relación de amor. Jesús quiere llevar a Nicodemo a trasponer los estrechos límites de la ley que nos dice lo que hay que hacer. La vida no es el producto de nuestro hacer. Nadie se hace por sí mismo. Todos somos y son hijos engendrados por otros. Y llega a ser el mismo solo cuando ve y cree en el amor de quien lo engendra. En otro caso, no posee su identidad, la que ansiosamente buscará hasta el infinito y vivirá con la ilusión de encontrarle en cualquier otra parte, haciéndose enorme daño a sí mismo y a los demás. Es imposible hacerse por sí mismo como amarse por sí mismo. Es siempre otro el que nos engendra y nos ama.
Solo llegamos a ser nosotros mismos si aceptamos ser engendrados y amados, lo que nos capacita para engendrar y amar y nos hace semejante a quien nos ha engendrado y amado. Pretender ser Él, la madre propio a el complejo de Edipo, es también el pecado de Adán, es destruirse a sí mismo y volver imposible toda relación auténtica con los demás. Lo que vale para la vida humana en general, vale en la misma forma para la vida espiritual. Uno no puede llegar a ser hijo de Dios por no transgredir ninguno de sus mandamientos. El propio esfuerzo jamás le permitirá hacerse tal. En cambio, llegará a ser capaz de escuchar y aceptar su palabra cuando aprenda a ser hijo, amado desde siempre. Hay una vida religiosa de lo bajo que no sirve para nada. Lo que es carne sigue siendo carne. Solo quien ha sido engendrado de lo alto tiene la vida eterna. Lo que viene del Espíritu es Espíritu. Jesús invita a Nicodemo a superar el marco de la ley hasta llegar al manantial mismo de la vida, el don del corazón nuevo y del espíritu nuevo del que hablan los profetas, a quienes bien conoce el fariseo. Entrar en el reino de Dios no es obra del hombre, sino don de Dios. No puede ver el reino de Dios quien no tiene el corazón nuevo. Permanece en la noche, en aquella imposibilidad de vivir y de amar que la ley denuncia. El reino de Dios es una expresión que en Juan aparece solo aquí y en el versículo 5. Si Dios es madre, padre, su reino es el amor correspondido del Hijo. En este reino de libertad entra no quien busca conquistarlo, sino quien acepta su ser de hijo, quien se hace como un niño, hijo en el Hijo. Entonces estará en condición de aceptar también a su hermano. El amor fraterno es el lugar en que se realiza el amor hacia el Padre. ¿Cómo puede ser engendrado un hombre siendo ya viejo? Nicodemo expone la imposibilidad para el hombre viejo de entrar por segunda vez en el vientre de su madre para ser engendrado de nuevo. Es cierto, el hombre, sobre todo si ya es viejo, debe morir. El hombre nuevo nace no entrando en la madre, sino volviéndose hacia el corazón del Padre. Uno nace a sí mismo cuando sabe que se le ama tal como es. Ninguna otra cosa fuera del amor hace salir a la luz de la propia verdad. Si uno no es engendrado del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No hay que entrar en el vientre de la madre, sino en el reino del Padre. Entonces no sabemos hijos. Si para nacer biológicamente necesitamos a la madre, para nacer como hombres nos hace falta el amor libre del Padre. La generación de la que Jesús habla no es de la carne, de lo bajo, sino de lo alto, del Espíritu. El bautismo de Jesús, aparte del agua que en Juan es signo de la vida, serán en el Espíritu que es fuego divino de amor. Pues nadie existe como persona más que cuando es amado. Nace de la herida del corazón de quien lo acoge y lo deja entrar en él, amándolo como a alguien diferente. En este sentido también Eva, la mujer, es engendrada por Adán, el varón, y sólo así también Adán despierta del sueño, porque se llega a la luz total cuando se ama. El Espíritu de Dios que en la creación aleteaba sobre las aguas, será derramado sobre nosotros por el Hijo elevado para darnos la vida nueva. Lo que es engendrado de la carne es carne. Carne por oposición a espíritu expresa aquello que tenemos en común con la tierra, el elemento débil, corruptible y mortal. Espíritu, en cambio, es lo que nos emparenta con Dios, la fuerza perenne del principio vital. Desde el principio el hombre está compuesto de arcilla y de soplo divino, de tierra y de cielo. La tierra no puede vivir más que del cielo. No te sorprendas. ¿Cómo no sentirnos abismados al ser testigo de la más asombrosa de todas las maravillas, la sorpresa de ver la luz desistir?
tienen que ser engendrados de lo alto. Ustedes somos todos nosotros con Nicodemo, por contraste con Jesús, que es desde siempre el unigénito del Padre. Es necesario que nosotros seamos engendrados de lo alto y por eso es preciso que Él sea levantado. A nuestra necesidad de luz corresponde su necesidad de iluminarnos. Es para nacer para lo que se ha nacido, para nacer de lo alto. El Espíritu sopla donde quiere. Espíritu aquí se entiende en su significación primaria como el viento que mueve y vivifica todo, como el misterio, como el misterioso respiro de Dios sobre el universo. Aunque nadie lo ve, todos sienten sus efectos y oyen cómo resuenan todas las cosas. Es como el misterio de la palabra, vida de todo cuanto existe. No la vemos, pero sí escuchamos su voz por medio de los labios y los profetas que dan testimonios de la luz. La vida nadie la ve, pero ella hace existir, ver, comprender y amar toda la realidad del viento. Nos sabemos de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con Jesús. Por eso preguntamos dónde vive, para quedarnos con Él y encontrar la casa de la que hemos salido. Así ocurre a todo el que es engendrado del Espíritu. Quien acepta a Jesús se hace como el Hijo que goza de la vida del Padre, porque de su aceptación proviene el poder llegar a ser hijos de Dios. Llega a la luz quien acepta la voz de quien da testimonio de ella sin confundir la voz con la palabra. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.